Bueno, vamos a hablar de la realidad actual de la educación general básica en el Ecuador. Eh, esta es una, esta es una tarea, este es un trabajo práctico experimental 1. Esta es la parte de análisis de caso de la materia de pedagogía. Vamos a hablar sobre la realidad actual de la educación general básica en el Ecuador. Em, Base 1, selección del caso pedagógico. En este caso hemos elegido un caso simulado sobre la desmotivación y bajo rendimiento eh, en lectura comprensiva de estudiantes de educación básica. Bueno, en este caso, voy a hablar un poquito de este caso. En una escuela de educación básica, el docente observa que la mayoría de sus estudiantes muestran poco interés por la lectura durante clases. Muchos de los estudiantes leen sin comprender, repiten muchas de las palabras sin entender su significado, se distraen con mucha facilidad. eh, Incluso en el momento en el que el docente hace prácticamente las evaluaciones, hay bajo rendimiento de los estudiantes. Se ve el bajo rendimiento que tienen en la comprensión lectora, ya que pocos de ellos o muchos, no, dependiendo, no logran identificar las ideas principales son inferir significados y otros pocos logran identificar ideas principales y inferir significados. Entonces, en este caso, al haber dos grupos diferentes en el que el uno logra entender y el otro no, el docente utiliza principalmente métodos tradicionales como la lectura en voz alta, la copia de textos en cuestionarios, lo que limita la participación activa del estudiante. Esta situación se ha convertido en un nudo crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje, afectando la motivación del desarrollo de habilidades comunicativas. Entonces, vamos a ver en este caso, a identificar eh, con las diferentes teorías. Tenemos aquí dos teorías. Teoría uno, que es aprendizaje significativo. Este, Este nos dice que cuenta con un nuevo conocimiento relacionado de forma sustancial, no arbitraria, con los saberes previos del estudiante. El docente actúa como facilitador del proceso, guiando al alumno al integrar los nuevos contenidos dentro de esquemas cognitivos. Promueve el uso de organizadores previos, ejemplos, analogías, actividades prácticas que permitan conectar el contenido con la experiencia del estudiante, usando una y sinfín de cosas, yo que sé, esquemas, mapas conceptuales, actividades, o el hecho de hacer un debate también, incluso en este caso. eh, pero esto más del debate o del compartir con otras personas, lo podemos ver en la teoría 2 del constructivismo social cultural, que es un proceso social y culturalmente mediado en el que la interacción con otros es fundamental. Aquí nos habla sobre el rol del maestro, que es el mediador, brindando el apoyo, que es que se retira progresivamente a medida que el alumno avanza. La comunicación, el trabajo cooperativo y el uso del lenguaje son esenciales para construir un conocimiento. Ahora vamos a hablar desde el punto de cada uno de estos. Por ejemplo, desde la primera teoría. Eh, la falta de motivación y la baja comprensión lectora pueden deberse a que los contenidos no se relacionen con los intereses del estudiante. Entonces, o conocimientos propios de los estudiantes. Para revertir esta situación, el docente debe construir un puente entre el saber previo y el nuevo contenido, utilizando lecturas vinculadas al contexto cotidiano de los alumnos, cuentos locales, temas ambientales, experiencias personales. Además, puede aplicar organizadores previos como mapas conceptuales que decía a un principio, preguntas antes de la lectura, ayudando a que el estudiante a anticipar el sentido del texto y conocer más ideas. Desde la otra teoría tenemos el bajo rendimiento, también explica por la escasa interacción social con el proceso de aprendizaje. En este caso, como decía, cuando no tienen como que el trabajo de grupo o el hecho de un debate, como yo decía,
para que el estudiante puedan como compartir sus ideas, ya que no todos los estudiantes captan de la misma manera. Entonces, el hecho de que un estudiante de su punto de vista y el otro también hace que estos combinen, cambien ideas y más que todo aprendan más y sea una actividad como más práctica para que el estudiante no lo vea como cotidiano o aburrido. Eh, aquí tenemos la síntesis y elaboración del informe. Permiten comprender que el aprendizaje no se logra mediante la simple repetición, sino a través de la significación y la interacción social. En caso de evidencia que la lectura debe absorberse como proceso activo en el que el estudiante interpreta, dialoga y reflexiona sobre el texto. Aplicar estrategias de lectura significativa, autores previos, predicciones, resúmenes, debates, como hablábamos, prácticamente aquí estamos dando 5 ideas de cómo podemos mejorar para que en nuestra clase pueda ser mejor, para que el estudiante pueda captar de una manera más fácil y que sea un momento ameno para él, porque hacemos actividades creativas, más divertidas, más comunicativas e incluso que compartan con el resto de sus compañeros. Para terminar, la combinación de los principios de aprendizaje significativo y constructivismo sociocultural permite transformar la enseñanza de la lectura en una experiencia participativa y significativa. De esta manera, el docente asume el papel activo de la mediación de conocimientos y el estudiante se convierte en un protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, esto es lo que queremos lograr con todas estas, prácticamente con todo esto con todas estas teorías para que el estudiante pueda de una manera mejor captar prácticamente la información. Eso sería todo. Muchas gracias.